sí, el presidente de la vieja guardia va a llamar a un camarada. En primer lugar, con tu permiso, mi general, daros la bienvenida a todos por estar aquí presentes, y ahora le daré paso a Jesús, pero antes nos falta una persona aquí. Por favor, el camarada Fernando Calvo, palma de plata de la Falange. Bueno, como he dicho en un principio, no me voy a extender nada más y le voy a dar paso a Jesús Heras, que va a hacer de presentador del acto. Gracias. Bueno, muchas gracias otra vez y bienvenidos a todos a este acto. En un principio, lo que queremos hacer es, en este 90 aniversario, recordar a todos los falangistas ya fallecidos que durante estos años consagraron su vida a trabajar por una España mejor, y elevamos una oración por su eterno descanso. Si les parece, por favor, los que nos podemos levantar, nos levantamos, tomamos una actitud de respeto. Muertos de Falange Española, en el aire, en la tierra, en el mar trigo de oro, en el barro nuevo de España. Luceros en la noche de la guerra, exactos de guardias eternas y de gloria. Muertos de Falange Española, vuestra luz nos guíe, nos conforte, nos abrase hasta que descansemos en vuestra gozosa luz. Caídos por Dios y por España. ¡Presente! ¡Arriba España! ¡Arriba! Bueno, el 21 de octubre de 1933, como todos sabemos, nació un nuevo, joven y revolucionario movimiento en Madrid. Una idea que entendía plenamente la idiosincrasia de España, que conjugaba entre sus pilares básicos la defensa de la unidad de la patria y la justicia social. Aquel día se fundaba Falange Española en un abarrotado teatro de la comedia, habiendo un hombre junto a otros como Julio Luz de Alda, que sobresalió con creces. También entre los asistentes figuraba el dirigente de la Cons, Ramiro Ledesma Ramos, que ocupaba un palco por expresa invitación de José Antonio. Pero no solo en aquel teatro rebosante de esperanza, sino en toda España, José Antonio Primo de Rivera, nuestro jefe eterno, cuyo discurso, cuyas palabras, hoy resuenan más actuales que nunca. Hoy nos reunimos aquí, en la casa de todos los falangistas, en la sede histórica de la vieja guardia. ¿Qué mejor lugar que nuestra casa para celebrar que estamos aquí después de 90 años? Así que, camaradas, la bandera sigue alzada. ¡Arriba España! ¡Arriba! El discurso de José Antonio fue una pieza oratoria magnífica. Así comenzaban las palabras de José Antonio Primo de Rivera, como todos sabéis. Así, nada de un párrafo de gracias, escuetamente gracias, como corresponde al laconismo militar de nuestro estilo. Hoy aquí hemos querido reunir a grandes falangistas para esta celebración, para este homenaje. Ellos han sido y son ejemplo de servicio y de falangismo. Así que, como dijo nuestro jefe, y ya daré la palabra, gracias al camarada Antonio Gibello. Tiene la palabra, camarada. Bueno, pensaba, y no es así, que todos conocemos la trayectoria de Antonio, así que voy a dar un breve esbozo. Antonio Gibello García es periodista, redactor de Arriba, director del Alcázar. Me da mucha emoción que estés a mi lado, las horas que hemos estado juntos en ese periódico y muchas vivencias que hemos tenido. Y colaborador...
y colaborador en una infinidad de medios de comunicación, tanto de radio y televisión como de prensa escrita. Es autor de obras de referencia sobre José Antonio, como José Antonio, apuntes para una biografía polémica, y José Antonio ese desconocido. Falangista de larguísima trayectoria, militante, colaborador siempre que se le invoca la causa nacional sindicalista. A sus 92 años es uno de los más veteranos en nuestras filas. Y ahora sí, Antonio, adelante. Me vais a perdonar, espero no enrollarme. Las conmemoraciones como esta de la fundación de la Falange son acontecimientos que no se producen espontáneamente, son resultado de un largo proceso en donde van interviniendo determinadas personas, determinados grupos. Realmente la Falange Española de las Jons se inició no el 29 de octubre en el Teatro de la Cordelia. Aquello fue la fundación, ni siquiera la conmemoración de la fundación, porque la fundación legal de la Falange, yo me he permitido traer aquí una serie de copias que he hecho para que después se puedan repartir, y tengo aquí el acta literal, lo voy a leer rápidamente. El acta literal de la Constitución Legal de Falange. Decía así: en Madrid, a 2 de noviembre de 1933, veis, noviembre del 33, reunido el grupo iniciador de Falange Española en el domicilio de dicha entidad, calle de Torrijos 46, principal A, y habiendo transcurrido el plazo de 8 días determinado en el artículo 4 de la Ley de Asociaciones de 30 de junio de 1887, acordó dicho núcleo lo siguiente: constituir la entidad Falange Española, nombrar la siguiente junta directiva: comité de mando, don Julio Ruiz de Alda, don Alfonso García Valdecasas y don José Antonio Primo de Rivera; delegado de estudios, don Rafael Sánchez Mata; delegado de organización local, don Lucio Martínez Cabezas; secretario, don Eliso García del Moral y Bujalance; tesorero, don Román Eiza; vocales, don Agustín Escudero, don Antonio Butelier Espasa y don Mariano García. Visto el bueno, por el comité de mando, como presidente Julio Ruiz de Alda; el secretario Eliso García del Moral. Naturalmente, esto ya, ahí está ya Falange Española. El discurso del 29 de octubre, en él participan García Valdecasas, que para muchos de nosotros quizá no nos dice nada. Sin embargo, García Valdecasas, que era un diputado de la República, de las Cortes Constituyentes de la República, y había pertenecido al grupo de Marañón, de don José Ortega y Gasset, el grupo de agrupación en defensa de la República. Bien, pues García Valdecasas en el año 32-33 había fundado un grupo con el nombre de Frente Español, las iniciales FE, y cuando José Antonio estaba preparando con sus amigos, preparando la fundación de Falange, pues tomó contacto con García Valdecasas, y por eso en el discurso interviene García Valdecasas, interviene Julio Ruiz de Alda y interviene José Antonio. El contenido del discurso es ya el eje primario, aunque era
fue calificado por el propio José Antonio como una doctrina inicial no madurada, para entenderlo de otra manera. En cambio, la fusión luego con, no sé si preferís o no, pero he dicho que era el primer grupo en el que nace la doctrina nacional sindicalista es en el manifiesto de la conquista del Estado, convocada por Ramiro Ledesma Ramos. Con razón, José Antonio calificó en el acto de la fusión de Falange Española en Valladolid, calificó a Ledesma Ramos y a su grupo como los gallos de marzo, porque fue el 8 de febrero de 1931, 2 meses antes de la declaración de la República, cuando se proclamó este manifiesto de la conquista del Estado. Me hubiera gustado, bueno, voy a dejar también, pero es que no quiero prolongarlo demasiado. ¿Qué tenía aquel manifiesto? En aquel manifiesto participaron un grupo de 10 jóvenes universitarios, algunos con todos ellos con una gran calidad cultural e inquietud política y social. Entre los firmantes, junto a Ramiro, estuvieron Ernesto Jiménez Caballero, que era un personaje literario y político, fundador y director de la Gaceta Literaria. Ricardo de Casper Santorna, Manuel Sotomías, Antonio Bermúdez Cañete, Francisco Matías González, Alejandro Raimúndez, Ramón Iglesias Parga, Antonio Riaño Lanzarote, Roberto Escribano Ortega y Juan Aparicio López, que sería el secretario de las Jores. Esto en Madrid, pero al mismo tiempo en Valladolid, Onésimo Redondo había fundado las Juntas Castellanas de Actuación Hispánica y había hecho una labor de captación en la Universidad de Valladolid, que fue receptáculo de todos los alumnos que estudiaron en la Universidad de Deusto durante la República. Al echar a los jesuitas, expulsarlos de España, se cerró la consiguiente universidad, y eso vinieron a caer en Valladolid casi todos ellos, y con ellos y con la inquietud, y entre ellos, por ejemplo, yo recuerdo a Girón, que fue uno de los que formaron las Jons en Valladolid. La confluencia del grupo de Ramiro y el grupo de Onésimo es las Juntas de Ofensiva Nacional Sindicalista. Yo he leído, bueno, el manifiesto de la conquista del Estado. Contenía 17 puntos. El primero dice: todo el poder corresponde al Estado. Segundo, hay tan solo libertades políticas en el Estado, no sobre el Estado, ni frente al Estado. El mayor valor político que reside en el hombre es su capacidad de convivencia civil en el Estado. Es un imperativo de nuestra época la superación radical, teórica y práctica del marxismo. Frente a la sociedad y el Estado comunista,
oponemos los valores jerárquicos, la idea nacional y la eficacia económica. Afirmación de los valores hispánicos. Auténtica colaboración de la Universidad Española, etcétera, ¿no? No quiero cansaros y repito que dejo aquí copias para que en la biblioteca se hagan más y se pueda, para que tenga curiosidad o interés. Se lo he pasado ya al presidente de la hermandad, de la Vieja Guardia, para que se quede atento. Muy bien. Ahora, José Antonio no participó en la política, sino se dedicó a su función y formación universitaria como abogado durante todo el tiempo que duró, los 7 años que duró la dictadura de su padre, don Miguel Primo de Rivera. No quiero extenderme en esto, pero conviene que lo sepamos. Solamente estuvo presente en 3 actos junto a su padre y acompañándole, como compañía de su padre. El primero en la visita que hizo el rey y con él el dictador don Miguel a Roma, a Mussolini, vamos, al rey de Italia y a Mussolini. Le acompañó José Antonio. La segunda vez fue en un homenaje en el Hotel Ries, un homenaje a los hermanos Antonio y Manuel. Debo de vez en cuando los grandes poetas que daban el homenaje por el éxito que había tenido su obra de La Lola se fue a los puertos. Son los 3 actos que está presente José Antonio durante el tiempo de la dictadura. Pero muere su padre en el exilio de París, autoexilio, después de que le borbaneara que el rey Borbón, Alfonso XIII, le exigiera la dimisión de su cargo. Entonces se exilió, como digo, en París y allí murió el día 16 de marzo de 1930. Ante los ataques que los gobiernos de la República y a su padre y a la obra de la dictadura, José Antonio reacciona y sin abandonar su oficio, brillante oficio de abogado, se decide internarse en el mundo de la política y con amigos suyos, pues, y con algunos de los que habían pertenecido a la Unión, fundan, el que pertenecía a los gobiernos de la dictadura, fundan la Unión Monárquica Nacional, que es una experiencia muy importante en la vida de José Antonio, porque va a practicar, vamos a difundir toda la doctrina que ya apunta a lo que sería después la doctrina de la Falange, la crítica. Bueno, entonces corto ya con esto. No voy a repetir la frase de José Antonio en el discurso de la comedia. Voy a decir simplemente gracias también. Gracias a ti, Antonio. Muchas gracias.
hay que agradecer a Antonio que por su estado de salud haya hecho el esfuerzo de estar con nosotros, así que doblemente gracias a ti, gracias y gracias, no solamente un gracias, Antonio. A continuación, le vamos a dar las gracias también al camarada Miguel Edilla de Rojas, abogado y graduado social, militante falangista en diversas etapas y organizaciones, recientemente autor del libro Manuel Edilla, el falangista que dijo no a Franco, el hijo de quien fuese segundo jefe de Falange Española de la Jons, Manuel Edilla Larrey. Así que Miguel, por favor. Tienes que encender ahí, David. Tiene una especie de petaca que es el repetidor del micro. En un jack, es uno de los jacks. Arriba en el mezclador, al medio, al final. No va todavía. Pero en todo Mira, caso... a ver el volumen de abajo. En todo caso... Ahora se ha encendido. A ver ahora. Dale volumen. Desde el medio de abajo. No, del mezclador. La misma hilera, pero abajo. Déjalo, ya lo hago yo. A ver ahora sí se nota que funciona. Bueno, saludaros a todos en este día tan significativo, aniversario de la fundación de Falange Española. Y comunicaros que, bueno, yo creo que lo sabéis, o por lo menos los que me conocen lo saben, yo no pertenezco a ningún partido político, ni pertenezco a ninguna falange, pero sí he de decir que sin menosprecio a nadie, mis mayores simpatías están con Falange Auténtica, lo cual no quiere decir que, por supuesto, no tenga ni simpatías ni agradecimientos a quienes hayan decidido invitarme aquí, especialmente a Norberto, que fue la persona que me llamó. Desde luego, hoy no es el momento de señalar discrepancias, de argumentar diferencias, ni de profundizar en las distancias. Es más, a mí me gustaría y mi deseo es que de haberlas, que yo creo que las hay, todas ellas se superasen y se pudiese caminar juntos en el futuro. En todo caso, desde luego, yo no vengo aquí a hablar en nombre de nadie, sino que hablo a título personal y represento absolutamente a nadie. El 19 de mayo del 35, en un discurso pronunciado en el Cine Madrid, llamado Sobre la Revolución Española, José Antonio comenzó diciendo: el acto de la comedia tenía el calor y la responsabilidad de la infancia. Yo no soy nadie para rectificar a José Antonio, pero yo sí tengo claro que el discurso de la comedia contenía ya los fundamentos del pensamiento de José Antonio, aunque alguno, ligeramente esbozado, y que pueden resumirse en varios puntos, ¿no? El primero, la persona como eje del sistema. Es decir, José Antonio desde un primer momento se declara personalista, cree que el hombre es un ser portador de bienes eternos, de acuerdo además con su conciencia y sus conciencias cristianas, y cree que toda acción política ha de fundamentarse y hacerse en función de la persona. El segundo, la justicia social como aspiración básica de la Falange. Han pasado muchos años, pero no pensemos que la justicia social está ya conseguida en España. Estamos mucho mejor ahora que en aquella época, por supuesto, faltaría más. Pero sigue habiendo, según datos oficiales todavía, 12 millones de personas en el umbral de la pobreza y 4 millones y pico de personas que son pobres.
pero pobres en el amplio sentido de la palabra y que pasan necesidad. Por lo tanto, la justicia social sigue siendo una necesidad imperiosa. En tercer lugar, la concepción de una nueva democracia. Por supuesto, una democracia distinta y distante de la liberal. Y por último, la ética y la estética falangista están perfectamente ya definidas y señaladas en el discurso de la comedia, cuyo final, en mi opinión, desde el punto de vista sentimental, es lo más bonito del discurso. Por todo ello, yo creo que no solo hay que conmemorar el aniversario de la fundación de Falange Española, sino también hay que conmemorar el texto del discurso, el maravilloso discurso pronunciado ese día por José Antonio Primo de Rivera. Y hacerlo porque hoy en día casi todo está en entredicho. Vivimos en una situación de relativismo permanente en que todo se retuerce y está en entredicho. La dimensión espiritual del ser humano se cuestiona, ataca y ningunea. La democracia es una farsa permanente de los partidos. Y la justicia social, como he dicho, pues sigue siendo necesaria. Y por último, y ahora más que nunca, la patria está en peligro. Y no hay un proyecto como no sea el proyecto que están llevando a cabo desde el poder los partidos de izquierdas, que es el proyecto de su desintegración. Por lo tanto, muchos de esos puntos siguen perfectamente válidas. Yo no me voy a extender, hay más oradores y solamente quiero ya terminar recordando, ya lo habéis hecho, pero yo lo tenía aquí apuntado y lo vuelvo a hacer, recordando en este acto a todos los caídos y a los camaradas fallecidos, que dedicaron su vida a luchar por los ideales que sustentan el viejo lema falangista de la patria, el pan y la justicia. Nombrarlos a todos es imposible, pero yo quiero recordar especialmente a varios de ellos, como José María Alonso Goya, como Martín Almagro Bosch, como Víctor de la Serna, como Aniceto Ruiz Castillejo, y por supuesto, para mí, dos grandes entre los grandes, y dos falangistas honestos y auténticos, que portaban más dignidad que muchos falangistas anteriores a la unificación y posteriores a la unificación, Narciso Perales y Patricio González de Canales. En honor a todos ellos, os quiero leer este fragmento de la oración a los caídos de Rafael Sánchez Mazas, que es otro ejemplo de la ética falangista. Dice así: danos, ante los hermanos muertos por la patria, perseverancia en este menosprecio hacia las voces farisaicas y oscuras, peores que voces de mujeres necias. Esto hoy no es políticamente correcto decirlo, pero se escribió en su momento y a mí me da igual que no sea políticamente correcto. Haz que la sangre de los nuestros, Señor, sea el brote primero de la redención de esta España, en la unidad nacional de sus tierras, en la unidad social de sus clases y en la unidad espiritual en el hombre y entre los hombres. Y haz también que la victoria final sea en nosotros una entera estrofa española del canto universal de tu gloria. ¡Arriba España! ¡Arriba España! Muchas gracias Miguel por tus palabras, por estar hoy aquí con nosotros. Y ahora también gracias a Gustavo Morales Delgado, periodista y escritor, profesor universitario, autor de diversos libros de temática militar, histórica, también historiador de la Falange. Hoy afortunadamente podemos leer casi diario en El Debate, después de esas vacaciones que te tomaste. Y conocido, militante falangista en diversas épocas y organizaciones, y por supuesto recordar que ocupó el cargo de jefe nacional de la Falange. Muchas gracias, Gustavo.
Hablar el tercero tiene un problema y es que te vas tachando cosas. Antonio Gebello nos ha recordado que en realidad la fundación de Falange tiene, lógicamente, un previo, tiene esos 9 meses de embarazo que le precede la conquista del Estado. Miguel nos ha recordado las hermosas palabras a los caídos de Rafael Sánchez Mazas y ha resumido muy bien las 3 principales cuestiones del 29 de octubre. Yo hoy he publicado un artículo en El Debate sobre el 29 de octubre y me voy a ceñir a él, que para eso lo he escrito, pensé que escribir un meeting y escribir el artículo iba a ser más o menos lo mismo. Fundamentalmente, el 29 de octubre de 1933, José Antonio tiene que dar un meeting y lo primero que hace para eso es buscar un local, porque hace falta un local. Algunos le dicen que no lo busque en Madrid, porque no va a tener éxito, sino que lo busque en Burgos, donde pueda asistir bastante más gente. ¿Por qué en Burgos? Porque eran más de derechas que la estatua del Cid. Pero al final decide que sea en Madrid. Y el meeting tiene un día elegido, que es el 28 de octubre de 1900. Y no es el 28 de octubre por casualidad. El 28 de octubre pues porque es el aniversario de la marcha sobre Roma. Es decir, de la marcha que lleva a Benito Mussolini y al fascismo al poder en Italia. Es decir, origen no querrá decir destino en el caso de la Falange, pero ese es el origen. El 28 de octubre no se puede celebrar el meeting porque un tal Federico García Lorca, en el Teatro de la Comedia, estrena una obra de teatro. Y lógicamente ese día no puede ser. ¿Y por qué no podía ser en otro teatro? Porque Tirso, el dueño del teatro, le cedía la sala gratis a José Antonio. Y dado el dinero que tenían entonces los falangistas, no mucho más que el de ahora, si acaso algo menos, lo celebraron ese día. El servicio de seguridad, como no existía partido, es decir, a mí una vez un camarada de Asturias me dijo que le vendían la bandera roja y negra del 29 de octubre y le decía, pues ten cuidado porque el 29 de octubre no había ninguna bandera roja y negra. Ni arriba España, ni camisas azules, porque todo eso estaba por inventar. Bien, el servicio de seguridad lo llevan tradicionalistas, amigos requetés de los ponentes. Y Julio Ruiz de Alda es convocado fundamentalmente porque Eugenio Montes está de viaje en Alemania y no puede intervenir en el acto. Entonces José Antonio piensa que Julio es un héroe, es un piloto, es uno de los hombres destacados que se han hecho famosos en todo el mundo hispanoamericano a través del vuelo Plus Ultra y los lleva al meeting. Pero Julio no era un gran orador. Julio era un gran organizador y era una persona con unas ideas excelentes, tan excelente como que José Antonio lo que quería dar de alta ese día era el movimiento español sindicalista, el MES. Imaginaros lo de ya están aquí los del MES, ya andan con el MES, etc. Entonces Julio Ruiz de Alda le propone a José Antonio otro nombre, y el nombre es Falange Española, cuyas siglas FE le convencen. Que convencen fundamentalmente, podía ser una publicación que ha salido Fascio Español, cuyas siglas también son FE. Bien, José Antonio cuando comienza el meeting, comienza, ya lo han citado varias veces, con nada de un párrafo de gracias, escuetamente gracias, porque hay 1500 personas llenando ese acto y aplaudiéndole. Ante el estupor, el acto es un éxito. Y entonces, José Antonio habla de nada de un párrafo de gracias, como corresponde al organismo militar de nuestro estilo, lo cual era un párrafo de gracias en realidad. Y además un párrafo bastante largo, con gracias hubiera quedado más cortito. Pero ya lanza una de las primeras frases importantes, que es la palabra estilo. Luego hablará de política, pero el principio y el final se encadenan, porque al final hablará de la poesía que promete. Y al principio comienza hablando de estilo, y es algo que es fundamental para el falangismo, el estilo. La forma de ser, la forma de comportarse, mucho más allá que saberse de memoria el meeting de la Comedia. Y José Antonio comienza primero atacando el liberalismo político, atacando a la figura, una de las figuras que representa a la izquierda de la Revolución Francesa, que es Jean-Jacques Rousseau, al que acusa de nefasto, nada menos. Cuando un hombre nefasto que se llamaba Juan Jacobo Rousseau publicó el contrato social, la verdad política dejó de ser una entidad permanente, porque antes, sobre la cabeza de los hombres y aún de los astros, existían una serie de verdades inmutables y permanentes. Bien, esto es fundamental, porque José Antonio volverá a golpear el sistema parlamentario democrático varias veces durante su intervención. Y nos dirá que allá donde existen los parlamentos más refinados, que allá donde existen las democracias
más perfeccionadas, alejándonos pocos metros de los barrios lujosos, incluso del propio Parlamento, veremos a gente que vive al borde del decoro humano, veremos a gente que vive en chabolas miserables, veremos a gente que se deja las espaldas de sol a sol para cobrar salarios de 3 pesetas. Y dirá que todas esas promesas del liberalismo, todas esas promesas del liberalismo político, devenido el liberalismo económico, son falsas. Y por eso José Antonio reconoce que es justo el nacimiento del socialismo. El socialismo nació con justicia por la explotación capitalista que estaban realizando los liberales. Y el problema que tiene el socialismo es que, igual que el liberalismo vino a traernos la desunión y la separación, el comunismo al final también trae la desunión y la separación, porque es el odio por doctrina. Entonces, José Antonio condena el liberalismo y condena también el socialismo. Y nos dice que viene ahí por levas, que viene a por hombres y a por mujeres con conciencia de serlo. Y hace un llamamiento: nosotros nos sacrificaremos. Hace un llamamiento a lo mejor de su generación. Ese mismo día, José Antonio, antes del acto, había encargado ya los estatutos de la que será la organización central y madre de la Falange, los estatutos del Sindicato Español Universitario, el SEU. ¿Alguien sabe cómo evitar que se me apague el teléfono? Bien. José Antonio, pocos días después, tiene una entrevista con la Paramount, una productora norteamericana, y hará un diagnóstico magnífico de los problemas de España. Y se habla de una triple división. Para José Antonio el problema siempre es la división, y la solución, la medicina, siempre es la unidad. Y hablará de la división engendrada por los partidos políticos que mienten y mangonean y cambian trozos de soberanía en el Parlamento a cambio de seguir en el poder, en la Moncloa. Y hablará de la división engendrada por los separatismos locales, el narcisismo de las pequeñas diferencias, que lo llamará Sigmund Freud. Y hablará de la división engendrada también por la lucha de clases. Y si vemos esta España chata y alicorta en que vivimos actualmente, veremos que José Antonio, no sé si será un gran político, pero lo que era es un gran profeta, porque los problemas que señala José Antonio el 29 de octubre de 1933 son exactamente los mismos problemas que tiene España hoy. 90 años después. Y José Antonio condena ese afán diabólico hacia un mundo mejor del socialismo. Y José Antonio habla, lo ha dicho Miguel, del hombre como base del sistema. Ahí se aleja del fascismo, se aleja del panteísmo estatal, se aleja de todo dentro del Estado, de ese manifiesto de la conquista del Estado, en que sí había una profunda raíz musoliniana. Y José Antonio, como hombre católico, dice que el hombre es portador de valores eternos y que esos valores son la libertad, son la integridad, son la dignidad, y esos valores hay que respetarlos. Y entonces concibe a España como una unidad de estilo universal, porque también bebe de don José Ortega y Gasset. Y quizá lo conozcáis menos, también del austriaco Otto Bauer, que es el primero que habla de comunidad de destino. Un socialista austriaco. José Antonio no leía solo a Víctor Pradera y a gente de derechas. José Antonio también leía a Sorel. Y si acaso las reflexiones sobre la violencia inspiran una de las frases más conocidas del discurso de la comedia. Y es que José Antonio, reconociendo entre el público a un amigo suyo que acaba de publicar un libro que se llama La dialéctica de las pistolas, dice: cuando se ofende a la razón, a la justicia o a la patria, no hay más dialéctica admisible que la dialéctica de los puños y las pistolas. El Socialista, el diario del Partido Socialista Obrero Español, al día siguiente, la reseña que hace del mitin, cita exclusivamente esa frase. Y los falangistas, hombres y mujeres, caerán. Un día sí y otro también, hasta que la prensa de derechas califique las siglas FE como funeraria española, hasta que la prensa de derechas llame a José Antonio Juan Simón el enterrador, porque su concepto de la asistencia, su estilo, su concepto de la política, le impedía entrar en las represalias constantes de unos contra otros.
Por eso, cuando en el discurso de la Revolución del Cine en Madrid, en mayo del 35, José Antonio recuerda el acto de la comedia y dice que tuvo el calor y, si queréis, la responsabilidad de la infancia. José Antonio ya lleva 1 año y pico mandando a la Falange y se da cuenta de que hay muertos y de que ya no hay marcha atrás. Es irreversible. José Antonio, que en un momento de debilidad le confiesa a un amigo que él licenciaría a la Falange y los enviaría a todos a África, pero no puede hacerlo porque hay muertos. Y esos muertos es lo que hace que la Falange sea irreversible y que no le quede a los falangistas y a José Antonio el primero más remedio que seguir hacia adelante. José Antonio acabará hablando de poesía, y ese meeting, que tiene 1500 asistentes, está siendo radiado, es decir, emitido por radio, y una de las personas que están desayunando en aquel momento en un bar se llama Rafael García Serrano, y escucha esas palabras y entiende que está levantada la bandera y entiende que debe acudir a defenderla porque esa bandera también le cobija a él, y comienza a escribir una obra que se llama Eugenio, de Rafael García Serrano. El acto de la comedia fue una enorme inspiración. Fue plantear y plantar una semilla que fue creciendo y que nos ha traído hasta aquí. Nos ha traído hasta aquí a través de la unificación con las Jons. Nos ha traído hasta aquí a través de todos los muertos vendiendo el FEI en la Riva por las calles de Madrid, en la glorieta de Cuatro Caminos. Nos ha traído hasta aquí cuando fuimos unificados a la fuerza en el 37. Nos ha traído hasta aquí cuando trincheras a combatir por una España mejor, el 18 de julio. Nos ha traído hasta aquí y nos llevó a las estepas del frente ruso, a un mundo vacío al que llevamos a Dios, a un cielo oscuro al que llevamos la luz. Y en nombre de todos ellos, hoy, que es un cumpleaños y no un funeral, gritad conmigo: ¡Arriba España! ¡Arriba! ¡Viva Falange! ¡Viva! Gracias. Gracias, Gustavo. Gracias. Y ahora gracias también, como no podía ser de otra manera, las mujeres siempre han estado presentes con nosotros en nuestras filas, en Falange. Nos va a hablar María Díez de las Heras, con estudios de magisterio, licenciada en Filosofía y Letras, máster en Ciencias de la Familia. María Díez es orientadora familiar y fundadora de la Asociación de Matrimonios. Mujer falangista, fue instructora de la sección femenina y profesora de formación política. Así que adelante, María, muchas gracias. Pues estoy aquí por invitación de mi hijo Pablo, como falangista desde los 10 años que comencé a ir a los albergues y a las tardes de enseñanza. No voy a hablaros de la doctrina de José Antonio, sino de lo que la doctrina de José Antonio ha significado para mí en mi vida, lo que me ha aportado, cómo lo he vivido, porque para mí, pues, lo ha comentado el anterior compañero, la Falange no es una manera de pensar tan solo, sino una manera de ser. Y la manera de ser que yo aprendí desde muy pequeña en la Falange me ha servido para vivir una vida y seguir viviéndola, porque aunque tengo 88 años estoy trabajando y muy viva y muy feliz, pues me ha servido para vivir la vida profundamente. Bueno, pues desde, como os digo, empecé a ir a los campamentos y ahí aprendí una vida que me gusta mucho. Pues hice magisterio
Y después de hacer magisterio terminé muy pronto, terminé con 16 años y no podía dar clase porque no me admitían en los colegios. Y mi hermana, que trabajaba en la sección femenina, me dijo, ¿por qué no te vas a las Navas del Marqués y te haces instructora? Total, que allí me cambió la vida. Allí aprendí todo lo que os han estado diciendo y que sabéis de la vida de José Antonio, lo aprendí allí. Y me encantó, me gustó tanto que me cambió la vida, que decidí vivir los principios que había aprendido allí, la libertad, la dignidad y la integridad. Y eso, pues no sé, ha dado forma a mi vida y ha hecho que viva de una manera libre, porque no he tenido problema en, pues cuando he tenido que hablar con Pilar Primo de Rivera para decirle que estaba haciendo una tontería en un campamento en Francia, que íbamos las instructoras para a hijas de exiliados, pues que nos tomaran el pelo, que ni levantar el brazo, ni cantar el cara al sol, sino todo lo contrario. Y cuando vine a España, que aquello era en Francia, en Pressigny Le Pen, fui a hablar con Pilar Primo de Rivera y le dije, estamos haciendo el tonto, porque si te crees que les estamos ayudando, nos están tomando el pelo. Ahí se terminó el albergue de Pressigny. Quiero decir que esa libertad, bien entendida, porque yo no, el libertinaje para mí es cosa de tontos, la libertad hay que trabajarla, y para ello está la integridad de la persona, que es otro de los valores eternos e intangibles de los que hablaba José Antonio, la integridad, que es ser como soy y ser auténtica y hacer en cada momento lo que creo que debo hacer, no lo que me apetece, sino lo que creo que debo hacer. Y la dignidad, soy hija de Dios y como hija de Dios procuro hacer lo que Dios quiere que haga, es decir, amar a la gente. Entonces, esto que yo aprendí en las Navas del Marqués me llevó a seguir estudiando y seguir preparándome. Y vivíamos en Ciudad Real y me vine a Madrid y mi madre pues compró una casa en Madrid y vendió lo suyo de Ciudad Real y me vine a, pues, no sé, a dar clase de formación del espíritu nacional con el Libro Verde, que seguro que de los que hay aquí no lo conocen nadie, el Libro Verde. La formación del espíritu nacional era una de las tres asignaturas de las Tres Marías, que era la religión, la educación física, para la que también daba clase, que también me enseñaron en las Navas, y la formación del espíritu nacional. Por supuesto, a las Tres Marías no le hacía caso absolutamente nadie. Entonces, a mí me mandaron con 17 años, que terminé el curso de instructora nacional, porque como ya era maestra, en vez de en 2 años lo hice en 1. Y me mandaron al instituto, no me acuerdo de nada. Cervantes, al instituto Cervantes, gracias. Y me mandaron a dar clase de formación política a PREU. PREU era gente con dignidad y era mixto. Y cuando yo entré a la clase, bueno, aquello era un pitorreo que para qué os voy a contar, tirándose las carteras, subiéndose por los pupitres, bueno, horrible. Yo tenía un hermano que era catedrático y me dijo, mira, cuando entres en clase, hasta que no haya silencio absoluto, no abras la boca. Pues no la pude abrir, porque no hubo silencio absoluto en toda la hora. Y cuando terminó la hora, dije, la primera lección está implicada. Adiós. La primera lección. La segunda lección, exactamente igual. Y a la tercera, bueno, yo tranquila. Era claro, tenía 17 años con mis coletitas rubias, era una como ellos. Y no me respetaban para nada. Pero ya a la tercera vez, noté como que había un cierto sosiego en la clase. Y empecé a hablar. Y le dije, yo no vengo aquí a deciros cosas raras, vengo a hablaros de la persona, a deciros cómo hay que ser feliz. Y vengo a hablaros de la doctrina de José Antonio, que para mí ha sido fundamental y me ha cambiado la vida, por si os sirve. Y empecé a hablarle de la dignidad, de la integridad, de la unidad de la patria, de España comunidad de destino universal, todo lo que os han estado contando. Se quedaron alucinados. Ya me decían, no se vaya señorita, que la que viene es un rollo, quédese, cuando daban la hora. Y cuando terminó el curso, me mandaron a otro colegio y la directora del colegio me dijo, quédese para dar clase de lo que quiera, porque es a la única profesora que respetan. Pero claro, yo, gracias a la Falange, seguí viendo que no tenía lo suficiente y me apunté en filosofía y letras a hacer pedagogía. Y entonces no podía dar clase porque no tenía título todavía. Y le dije, pues no puedo dar clase. Y entonces me matriculé en Filosofía y Letras, en la rama de Pedagogía, y por la mañana a la universidad y por la tarde a 5 colegios a hablar de formación política. Y quiero deciros que las clases de formación política que daba, no porque tenga yo ningún mérito, os aseguro que no me valoro nada,
sino simplemente porque la falange no es una manera de pensar tan solo, es una manera de ser. Y yo lo que intento transmitir es vida. ¿Tú cómo lo vives? Ahora, como os han dicho, hemos hecho una asociación, una escuela de matrimonios, y tratamos de muchas cosas. Leemos libros, lo formamos, pero mi pregunta es, ¿tú cómo lo vives? Porque claro, si sabes mucho, pero no lo vives, pues es como si no supieras nada. Entonces, lo que me ha aportado a mí la falange, lo he intentado dar en mis clases de formación política, en mis cursos, todos los que he hecho en mis clases, ya fuera de geografía, historia, ya fuera de lo que sea. Para mí la patria es una unidad de destino en lo universal. Portador el hombre de valores eternos. Y eso es algo tan importante y tan imprescindible que a mí me ha marcado. Y ya digo, tengo 88 años y sigo trabajando en una escuela de matrimonios que hemos hecho gracias a que cuando llegamos a Madrid me apunté en ICADE a hacer un máster de Ciencias de la Familia. Y eso me ha capacitado para mi forma de ser, aprender a cómo tratar a matrimonios concretamente, porque me parece que la familia es fundamental en una sociedad. Y bueno, pues tenemos no sé cuántos grupos, 15 grupos de 5 parejas, nos reunimos una vez al mes y hablamos de cómo poder vivir dándonos a los demás. Es decir, no mirándome a mí, no, de cara a los demás. Y como cristiana que soy, pues poniendo a Dios en el centro de mi vida, y gracias a mi curso de las Navas del Marqués y gracias a mi fe, yo estoy muy feliz. Hoy estoy aquí encantada con vosotros y bueno, pues nada más. Un abrazo. Muchas gracias, María, por tus palabras y esperamos verte más por aquí. Además, lo mismo te vemos en algún viernes cultural dando alguna conferencia. Y bueno, y ahora pasamos de la presencia en falange de las mujeres a la presencia en la falange de la juventud. Así que gracias a ti también, camarada Fernando Molero, porque representas a nuestra juventud, a esa juventud del estudio y el trabajo, a esa juventud valiente y falangista que sigue estando donde tiene que estar, luchando por una España mejor. Así que cuando quiera, Fernando, por favor. Buenos días, camaradas. En primer lugar, agradecer la oportunidad a la Hermandad de la Vieja Guardia y a los jefes el poder dirigir unas palabras un día como hoy, un 29 de octubre. Tal día como hoy, hace 90 años, se iniciaba la andadura de un movimiento político y social que nacía para dar respuesta a los múltiples problemas que asolaban a la sociedad española por aquel entonces, en 1933. Una sociedad que sufría una gran división engendrada por el enfrentamiento de clases, el enfrentamiento político y el enfrentamiento de unos españoles contra otros envenenados por el separatismo. Para ello, este movimiento que nacía, Falange Española, no dudaba en proponer la superación de los mismos, proponiendo poner el Estado al servicio de esa unidad irrevocable que es la patria, así como su representación en las células básicas de convivencia, familia, municipio y sindicato, superando así la democracia liberal de la que ya os han comentado aquí. Una sociedad que también era predominantemente agraria, donde se vivían auténticas injusticias entre quienes trabajaban la tierra y quienes las arrendaban, así como situaciones de explotación, donde unos pocos se beneficiaban del esfuerzo de muchos. Para ello, este movimiento que nacía no dudaba en proponer la participación directa de los trabajadores en la producción y donde se reconociese la dignidad humana como pilar esencial, así como la superación del orden capitalista en un sistema económico más justo y al servicio de los intereses nacionales y populares. Una sociedad que vivió un cambio de régimen, de monarquía a república, y aunque inicialmente esto pudo ser una oportunidad para España, pronto los de siempre, y creo que sabéis a quiénes me refiero, se afanaron en boicotear dicho proyecto con violencia, con asesinatos casi diarios, incluidos muchos militantes falangistas, persecución religiosa y entreguismo a potencias extranjeras. Pero también vivía en esa época una sociedad muy influenciada por los desastres ocurridos a finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Una sociedad que necesitaba levantar la bandera del amor propio para construir una nueva España, tan grande o más
como la de nuestros mejores tiempos. Y entre tanto se vivió de todo. El asesinato de todos y cada uno de nuestros fundadores, un decreto de unificación que nos disolvía de facto, una contienda entre españoles en las que los falangistas participaron activamente buscando una España mejor, la instauración de un nuevo régimen que no era el nuestro, pero en el que algunos falangistas consiguieron tener cierta influencia de la que posteriormente se beneficiarían en materia laboral o de vivienda o de desarrollo, por poner unos ejemplos, todos los españoles. Y también vivimos, entre tanto, la usurpación de los símbolos que hoy que están aquí entre nosotros por gente ajena a nuestras ideas, de las ideas que podíamos decir que se daba forma un día como hoy en 1933, pero que nacían un poco antes, tal y como se ha explicado de aquí, con las publicaciones de La conquista del Estado por Ramiro Ledesma. Y así, entre tanto, y me dejo mucho, como todos sabéis, llegamos hoy a 2023, cuando tras 90 años de vida uno se presenta en sociedad como nacional sindicalista, siempre escuchamos, especialmente los más jóvenes, no os descubro nada con esto, que ¿qué hacemos aquí? En este anticuado movimiento, siempre lo podemos escuchar. Los que viven más despreocupados de la vida política nos recomiendan que nos dediquemos únicamente a vivir el día a día, sin meternos en problemas, que es lo que nos viene a traer mucho nuestra participación aquí. Y los que conocen algo la vida política de hoy nos recuerdan que nos iría mejor haciendo carrera, se entiende que profesional, en cualquiera de los partidos del régimen del 78. Hoy, en estos instantes, lo fácil sería estar haciendo el tonto en alguna plaza madrileña junto a lo peor del patrioterismo vendepatrias, agitando banderas, en estos instantes como único esfuerzo físico del día para ganarse el bermude después. Pero unos pocos estamos aquí, tratando de defender la bandera que se alzaba hace 90 años. Probablemente, y hablo por mí, con mucho menos ahínco del que merece tanto la causa como los que dieron lo mejor que tenían, incluida la vida, por ella. Pero seguimos viendo cómo la sociedad española padece los mismos problemas que hace 90 años, y otros de nueva índole a los que debemos ofrecer solución. Seguimos viendo cómo en la sociedad española sigue enquistado el enfrentamiento, tanto de clase como político, muy acrecentado por esa manida Constitución de 1978 que en estos instantes algunos andan defendiendo por ahí, y sus podridos partidos, así como enfrentamiento territorial, donde el separatismo terrorista sigue avanzando sin recibir la respuesta que merece y se le auspicia a a través de su modelo de taifas autonómicas, además de empobrecernos estas. Ante ello, nuestro mensaje de unidad debe ser lo más claro posible, sin titubeos, superando todos estos enfrentamientos. Seguimos viendo cómo el paro y la precariedad, especialmente a nosotros los más jóvenes, nos afecta de manera directa gracias a un modelo productivo que nos ha hecho ser el bar de Europa. Ante ello, toca seguir alzando la bandera de la dignificación del trabajador español y de la reindustrialización nacional que nos haga tener un trabajo estable y digno, así como la nacionalización de todo sector esencial. Seguimos viendo cómo nuestra sociedad está dominada por la injusticia social, donde, por ejemplo, acceder a una vivienda es una quimera y donde llegar a fin de mes es un auténtico ejercicio de malabarismo. Ante ello, toca seguir alzando la bandera de que, por ejemplo, los productos esenciales no pueden estar sujetos a su libre mercado y sí al servicio de los intereses del pueblo. Seguimos viendo cómo potencias extranjeras y supranacionales secuestran nuestro destino económico, militar o de nuestras propias fronteras. Ante ello, toca seguir alzando la bandera de la soberanía nacional. Seguimos viendo cómo la educación, y esto yo ya he pasado esta etapa, pero sobre todo miro a algunos que seguís en las aulas, vemos que no es otra cosa que un servicio a la patria, que ese es el sentido de la educación, es hoy día adoctrinamiento e inculcación de valores contrarios a los de cualquier sociedad sana. Ante ello, toca seguir alzando la bandera de la educación nacional, gratuita y de calidad. Vemos como nuestras calles son cada día más inseguras, no os descubro nada, donde no hay control alguno en quién entra desde fuera de nuestras fronteras y donde poner un pie en las calles es una auténtica actividad de riesgo, con episodios de machetazos, violencia e incluso violaciones casi diarias. Ante ello toca seguir alzando la bandera de querer vivir en convivencia en unas calles seguras y donde la peor calaña, y no quiero personificar en nadie porque normalmente se asocia
con motivos de fuera, por así decir, pero también la tenemos aquí interna, no debe tener cabida. Y vemos como un pilar esencial social básico como la familia es cuestionada, inventándose infinitos nuevos modelos que nada tienen que ver con ella, así como se instaura la cultura de la muerte, con el aborto, la eutanasia. Ante ello toca seguir alzando la bandera de la vida y de la familia. En fin, no quiero continuar enumerando problemas porque probablemente hoy no acabaría, pero para todos ellos podemos y debemos proponer soluciones justas. Sabemos que la razón siempre ha estado de nuestro lado, pero sabemos también que con esto no basta. Tenemos a todo un régimen en contra e incluso leyes creadas a propósito para taparnos la boca y reprimirnos. Por eso, al igual que hace 90 años, debemos seguir alzando la bandera de un amor propio por la tierra que pisamos, aunque esta España de hoy no nos guste nada, por la tierra que nuestros padres, abuelos y cientos de generaciones que nos han antecedido han dado su sudor, esfuerzo e incluso la vida, por el quehacer diario, por la síntesis trascendente e indivisible que nos supera a todos, por la comunidad nacional, por la tierra que legaremos a nuestros hijos, en definitiva, por nuestra patria. Camaradas, ¡arriba España! ¡Arriba! Gracias, Fernando, también a ti por tus palabras. Y ahora hay que dar las gracias, ya va quedando menos de acto, a nuestros jefes nacionales, que vienen siendo durante ya muchos años un ejemplo de trabajo, sacrificio y servicio. Con su militancia ejemplar, Norberto Pico y Manuel Landrino también tienen bastante culpa de que hoy estemos celebrando nuestro 90 aniversario. Bastante culpa. Así que les dejo la palabra a ellos dos y que entre ellos dos elijan quién habla primero. Pues voy a hablar yo. Y además... Muy bien, Manuel. Voy a hablar yo, voy a ser breve. Está claro que lo voy a ser porque no traigo papeles ni nada que se le parezca. Y yo quiero agradecer especialmente la palabra de Jesús y la presencia de Gibello, la presencia de José Calle, presidente de la hermandad de Paracuello que está por ahí, de Martín, ejemplo de militancia para los patriotas hace mucho tiempo, por supuestísimo la presencia de Gustavo Morales, que tantísimo me ha enseñado, la de Miguel Edilla, como digno heredero que es de su padre, Juan Macepeda, que está ahí, que también, aunque no parezca, me ha enseñado mucho, cuando yo era un recién llegado casi prácticamente a esta fila del nacional sindicalismo, al general Blas Piñá, que le tengo aquí delante, porque con su ejemplo también nos ha dignificado y ha dignificado el discurso de la Falange en la... Bien, el que estemos aquí hoy en este local es significativo, efectivamente, como ha dicho Jesús, y que estemos todos juntos aquí, la verdad que veo camaradas de la Falange Auténtica, de la Falange Independiente, de Falange Española de Arjón, por supuesto, y de la Falange, ese invento al que llegamos y al que esperamos dar capetazo a mucho no tardar, si Dios quiere. Y eso me congratula y me hace muy feliz, la verdad. También os digo que estamos en este local porque nadie nos ha querido alquilar otro local. Antes hablaba, me parece que ha sido... Alguien ha hecho referencia, creo que ha sido Gustavo, sí, Gustavo, a que José Antonio no sabía si el 28 de octubre le iban a alquilar un teatro. Tuvo que retrasar un día por el estreno de la obra de García Lorca. Bueno, pues a nosotros no sé si habrá hoy tantísimos estrenos en Madrid, tantas películas en los cines y tantas conferencias, por ejemplo, en los locales del ayuntamiento de esa derecha cobarde y rancia que gobierna en Madrid, que nadie ha tenido la dignidad de, ni pagando por supuesto, de dejarnos su local para celebrar este acto de aniversario. Yo lo siento por la gente que estáis ahí de pie ya hace un rato, la gente más mayor, que no estará pasando tan bien, pero como que también se ha dicho, esta es la casa de los falangistas. Esto es el local que durante un año, poco más o menos, si no ahí está Juanma que me lo va a corregir,
fue la jefatura nacional de Falange Española de las JONS, del SEU, del sindicato también del partido, en fin. Aquí, cuando algún camarada salía, bajaba esas escaleras que todos habéis subido para llegar hasta aquí, llegaba ya a la calle, algunos lo tirotearon. Ahí está la placa de García Vara, al que asesinaron aquí a la vuelta por su pasado comunista, precisamente los comunistas, lo que no me perdonaron. Con esto os quiero decir que en el año 2023 la vida de los falangistas tampoco es sencilla, no es fácil. Yo no quiero decir que todo el mundo tenga que militar en una organización o en otra. Yo creo que sí debería militar de una manera o de otra. Hay gente que puede aportar su profesión, como abogado, como periodista, como informático, en fin, puede echar una mano aunque no tenga un carnet de ninguna organización. Pero tenéis que saber que el mantener esta dignidad, este local, por ejemplo, de la Hermandad de la Vieja Guardia, aparte de costar dinero, que lo cuesta, cuesta mucho esfuerzo. Y además cuesta un esfuerzo siempre a los mismos. Yo, que no soy de pedir, ni soy pedigüeño, sí os pediría, si no queréis militar en ninguna de las organizaciones falangistas que hay, y que yo espero que pronto solo sea una, por lo menos que os afiliéis a la asociación de la Hermandad de la Vieja Guardia, que acogemos a todos los falangistas sin distinción de siglas, ni de pasado ni de presente, pero sobre todo sí de futuro. Os quiero dar las gracias por estar un domingo como hoy aquí, efectivamente. Podríamos haber estado como otros años frente al Teatro de la Comedia, en la calle, pero después de un debate también tampoco demasiado largo, se decidió hacerlo en este local como punto de inicio al 90 aniversario, que terminará, si Dios lo quiere, el 4 de marzo del año que viene, ahí sí, el aniversario de la fusión de Falange Española con las JONS, aquel 4 de marzo del 34 en Valladolid, y esperemos que para entonces sí tengamos un lugar que no creo que sea ni la mitad de digno que este que estáis pisando hoy, pero que por lo menos estemos más cómodos, entre más gente y además la prensa tenga la gallardía de darle publicidad, esa publicidad que ya sabéis no se le dan a nuestros actos, porque aunque no lo parezca, en los últimos 44 años que llevo militando por lo menos, de lo que tengo conocimiento es de las decenas de actos falangistas en la calle. Muchas veces se nos recrimina que estamos solo aquí o en los cementerios, eso es mentira, eso es falso. Que no cambiamos nuestro discurso, eso es falso. Cuando a alguno le hemos dicho, ¿tú te has leído el programa, por ejemplo, las últimas elecciones municipales, las autonómicas o las generales? No se lo han leído. Pero dice que siempre estamos con... es la excusa barata, la excusa para muchas veces no militar en ningún sitio ni aportar nada. No hace falta militar en una organización. Ahí está el camarada Antonalla con sus artículos magistrales cada 2x3. Gustavo, ¿qué voy a contar? No hace falta que militen en ninguna de las siglas falangistas, pero sí aportan y mucho, y nos enseñan y mucho. Juanma Cepeda, con sus lecciones magistrales de historia sobre el falangismo en los últimos tiempos, cosa que, por cierto, y él lo sabe igual que lo sé yo, le va a costar más de un disgusto. Ya sabéis que tenemos una sanción administrativa de 10.001 euros. Es curioso, 10.001 euros, y no es baladí esa sanción, es que ese euro de más significa que la tipología de la sanción cambia. Si fuera hasta 10.000 euros sería la sanción mínima, de 10.000 euros en adelante, o sea, 10.001 euros ya cambia. ¿Qué significa eso? Que, por ejemplo, actos como este, si se le da publicidad como se le va a dar, la Secretaría de Memoria Democrática lo puede denunciar. Y puede intentar prohibirlo y puede intentar, además con el agravante de que somos los mismos a los que ya se ha sancionado, vuelven a multarnos con una pena superior. Da igual, los falangistas ahora están en la calle, lo demostramos el día del traslado de los rastros del jefe, no ha pasado nada, no se ha caído el mundo porque lo sacaran del Valle de los Caídos y esté en San Isidro. Al jefe se le respeta de otra manera, en el día a día, en la militancia, en el, como decía la camarada María, en el ser, en el vivir, en el enseñar a los demás la dignidad. Sin la dignidad los falangistas no somos nada, no deberíamos ser nada. Quizá yo no soy el mejor ejemplo para hablar de eso, o ni el peor tampoco. Hablo de lo que sé, de lo que siento y de lo que he hecho a lo largo de mi vida, sobre todo de militante. A mí eso de lo de jefe, la verdad es que siempre me ha venido grande, no pasa nada por reconocer las cosas que uno tiene que saber para lo que vale y para lo que no vale. Y yo sí me han enseñado camaradas de los que veo por aquí a mi alrededor, es en el perseverar, en el día a día, en el mantener, entre otras cosas, el recuerdo
de todos esos que están ahí en la pared. Todos esos... Todos esos que nos han enseñado lo que es el nacionalsindicalismo. Esa revolución pendiente que, por supuesto, nunca se ha llevado a cabo. Y que nosotros todavía seguimos con la confianza de que algún día este pueblo español, tan rico en virtudes en otros tiempos, como decía aquel, vuelva a ser lo que fue y lo que le hizo grande en el pasado. Por eso, camaradas, yo os pido solo respeto al pasado, respeto a nuestros camaradas, respeto a la historia, respeto a los falangistas allá donde estén y respeto a lo que hacen o hacemos con mejor o peor fortuna los que no creéis que vamos a dar un paso atrás por muchas multas, detenciones, condenas o encarcelamientos. Esos dieron lo mejor que tenían, como aquí también ha dicho Fernando Molero, dieron la vida. Dieron la vida con total generosidad. Y nosotros estamos dispuestos, por lo menos algunos, a hacerlo sin ningún tipo de compromiso más allá de la libertad, la igualdad, la grandeza, la justicia y sobre todo la unidad nacional para los pueblos, las tierras y los españoles de bien, que es en lo que creemos. Esa España que aquel 18 de julio se enfrentó y esperemos que no se vuelva a enfrentar, sobre todo de esa manera, pero que regó con su sangre generosa a uno y otro lado las tierras y los campos de España. Tenemos que intentar convencer a la gente, no tenemos que intentar imponer nada. Sé que es difícil, es fácil de hablarlo, yo estoy harto de oírlo desde que oía tal día como hoy, un 21 de octubre, allí me acuerdo en el cine Benlliure, que siendo un crío oía pues, a Raimundo, a Manolo Valdés, a gente que significaron, por su pasado por lo menos, algo importante en la falange y en la fila del nacionalsindicalismo, pero que luego no se llevaba a cabo. Y eso que algunos de ellos tuvieron responsabilidad en algunos momentos y no pudieron o no quisieron. En fin. Bueno, camaradas, no os quiero amargar más la mañana, ya es una hora razonable y solo os doy las gracias por estar aquí, que sepáis que esta es la casa de todos los falangistas y que tenéis las puertas abiertas. Muchas gracias. Bueno, pues me toca a mí intervenir en último lugar. Ya habéis visto que entre Manuel Andrino y yo pues nos compenetramos bien y no hay ningún problema de quién habla primero, quién habla después, ni estas cosas. Entre otras cosas porque aquí en la Falange nos enseñaron que nadie es más que nadie y que todos somos soldados de esta idea que es el nacionalsindicalismo. Bueno, me sumo por supuesto al agradecimiento a todos los que han venido, señaladamente pues a los que tenían más dificultad en hacerlo, a los que se comprometieron sin dudarlo ni un solo instante en acompañarnos, pese también a algunas dificultades personales, y también pediros disculpas, como ha dicho Manuel Andrino, por las incomodidades de este acto. Ya os lo ha comentado él, nos hubiera gustado celebrarlo en un gran teatro, pero las cosas están difíciles, ¿vale? Y no está de más recordarnos que vivimos tiempos difíciles. Bueno, y bienvenidos sean, ¿no? Bienvenidos sean los tiempos difíciles, pues aquí están las dificultades. Tampoco hay que echarle en cara a todas esas salas, teatros y hoteles que nos han negado con diversos eufemismos la posibilidad de alquilar una sala, porque es que la Ley de Memoria Democrática también les pone a ellos en un brete. Sabéis que el establecimiento público que acoja un acto que se entienda contrario a la memoria democrática puede ser sancionado con varios meses de cierre, con lo cual bueno, pues tampoco les vamos a culpar. Agradecemos, eso sí, a los que tienen la valentía de prestarnos sus establecimientos, sus locales, sus restaurantes para hacer nuestros actos y conmemoraciones pese a todos los pesares. Bueno, como hoy se ha dicho ya en repetidas ocasiones, hoy estamos de celebración, hoy estamos de conmemoración de nuestro 90 cumpleaños, de alguna manera con la presencia de todos los que nos han acompañado hoy como oradores, pues hemos querido significar eso, ¿no? La historia de la Falange ya es larga, pese a sentirnos todavía en pañales prácticamente y sentirnos muy jóvenes de espíritu, pero la historia de la Falange ya es larga
Y a lo largo de toda esta historia pues ha habido múltiples organizaciones, múltiples generaciones, múltiples colectivos que han bebido del ideal nacional sindicalista, que han bebido del proyecto que se puso en marcha precisamente un 29 de octubre, ¿no? Sabéis que nos dice la Biblia, por sus frutos los conoceréis. Bueno, pues si es por eso, la Falange, que es verdad que muchas veces pues, la juzgamos más pequeña de lo que nos gustaría, que es verdad que muchas veces la juzgamos, y con razón, peor organizada de lo que nos gustaría, que es verdad que tiene una repercusión pública menor que la que nos gustaría, pero sin embargo, y hoy yo creo que es el día para hacerlo, pues que se puede sentir muy orgullosa de lo que ha conseguido a lo largo de estos 90 años. Cuando una obra da fruto y ese fruto permanece a lo largo de las décadas, es que esa obra merecía la pena y era en origen una obra buena, ¿no? Y son muchísimos los ejemplos de la bondad de esa obra y de esos frutos los que podríamos poner, por ejemplo. Podríamos hablar primero de las personas, ¿no? La Falange, nos lo ha explicado muy bien María, la Falange ha pasado por un montón de personas. No solamente ha habido muchas personas que han pasado por la Falange, sino que la Falange se ha metido dentro de un montón de personas a lo largo de estas décadas, y eso ha hecho que fuesen magníficos profesionales en sus áreas, magníficos periodistas, magníficos médicos, magníficos soldados en todas las profesiones, magníficos sacerdotes, y todo ello no pese a la Falange, sino precisamente en coherencia con la ética y el estilo falangista, porque eso nuestros rivales se empeñan muchas veces en decirlo. Cuando alguien destaca en su actividad personal, como escritor, como artista, pues muchas veces se dice, bueno, era buen cantante pese a que era falangista, es buen periodista pese a que era falangista. Es que es justo al revés. Seguramente la manera de ser falangista, el gusto por la obra bien hecha, el gusto por el trabajo, por el servicio y el sacrificio, haya dado en esas personas mejores periodistas, mejores médicos, mejores profesores, mejores arquitectos y mejores sacerdotes. Más allá de los méritos individuales, de toda esta colección amplísima de personas que han pasado por la Falange y que la Falange pasó por ellos en estas ya 9 décadas, podemos hablar también de los frutos colectivos de la obra, obras colectivas de las cuales tenemos que sentirnos muy orgullosos y que además ocupan muy diversos campos. Hemos hablado ya de algunos de ellos, como puede ser la milicia, precisamente por su valor y por su ejemplo heroico, pues muchos de los nuestros se distinguieron en la milicia y en el combate. Lo hicieron durante nuestra contienda civil, ojalá no se hubiera tenido que producir, pero aquello se produjo y los nuestros dieron un ejemplo de heroísmo, como lo dieron más tarde, pues recorriendo muchísimos kilómetros para ir a combatir a la bestia comunista, a la Unión Soviética, en su propia madriguera. Y estamos muy orgullosos de ellos, de los camaradas que dieron su vida en la guerra civil y en la revolución civil. Pero más allá de ellos, y ya en paz y en consonancia con la ideología nacional sindicalista, los frutos son muchísimos. Algunos de ellos permanecen, incluso pese a la resistencia del nuevo régimen, pese a la labor de deconstrucción que empleó el nuevo régimen y que sigue empleando, pero ahí están, por ejemplo, aquellas universidades laborales, inspiradas por la Falange, por supuesto, que llevaban la instrucción, llevaban la educación, llevaban la universidad a los hijos de los obreros. Nunca antes en la historia de España los hijos de los trabajadores habían podido acceder a la universidad, y eso se hizo en España gracias a la Falange, y tenemos por tanto que sentirnos muy orgullosos. Tenemos que sentirnos muy orgullosos que, pese a que el régimen anterior no fuese un régimen plenamente falangista, sin embargo, pues gracias a la implicación de muchísimos falangistas, hubiese una legislación laboral y una legislación de justicia social que alcanzase a muchísimos españoles, ¿no? Hay algún autor que, bueno, pues para tratar de menospreciar a la Falange y a sus fundadores, dice que tampoco
dieron con un sistema de pensamiento muy redondo. Bueno, no vamos a discutir esas cuestiones, no nos queremos poner esa medalla. Lo que sí sucede, y esa es una medalla que también nos tenemos que colgar los falangistas, es que a día de hoy, más de 50 años más tarde, sigue habiendo millones de viviendas en toda España que han sido construidas con el yugo y la flecha. Y este es nuestro mayor orgullo. Pero es que más allá de lo que consiguieron los falangistas en el régimen anterior, es que incluso a día de hoy, en este régimen que nos es francamente hostil y el que nos pone toda serie de dificultades, siguen empeñándose centenares, miles de falangistas en servir a su nación y servir a sus compatriotas desde diversos aspectos. Podríamos hablar, por ejemplo, del auxilio social que se creó en la propia guerra civil, que le llevó pan y abrigo no solamente a los hijos de los combatientes nacionales, sino también a los del otro bando, y que hoy, muchísimos años más tarde, pues sigue también con una labor social intensa. Gracias al auxilio social, gracias a los camaradas que colaboran en el auxilio social, pues se sigue dando asistencia a miles de familias, decenas, centenares de familias que han pasado ya por nuestras sedes, a los cuales no les alcanza en esta España del bienestar, no les alcanza, sin embargo, para pagar los recibos o para pagar el alimento de sus hijos, ¿no? Y que gracias a la tarea de auxilio social hoy en día, pues siguen recibiendo esta pequeña dosis de justicia social como adelanto de la justicia social que los falangistas pretendemos. Y lo mismo sucede con nuestros sindicatos, con la Unión Nacional de Trabajadores, con el Sindicato de Trabajadores Nacional Sindicalistas, que dan asistencia gratuita a trabajadores con problemas reales, porque más allá de la revolución a la que todos aspiramos, aspiramos a que esa revolución sea en el día a día, y cuando desde las filas falangistas, impulsados por falangistas, se atiende a trabajadores que tienen problemas reales, cuando se atiende en el día a día a familias que tienen problemas reales, también se está construyendo nacionalsindicalismo, y eso también es hoy para celebrarlo. Como para celebrar es la labor que llevaron a cabo en las últimas décadas, en este régimen, pues los concejales falangistas, por ejemplo. También decenas de falangistas que dieron la cara por sus vecinos y de los cuales no se ha podido decir jamás que hayan sido corrompidos. No hay ni un solo caso de un concejal falangista que haya sido acusado de corrupción. Y eso no puede ser más que también un motivo de orgullo y de satisfacción, ¿no? Aunque esa expresión ha quedado ya un poco denostada, ¿vale? Bueno, concluyo ya. Todo esto que tenemos hoy de conmemorar, todo esto de lo que nos tenemos que sentir orgullosos, habría sido imposible sin todos ellos, ¿no? Y no me refiero solo a los que pusieron en marcha la idea, no me refiero solo a los fundadores, empezando por José Antonio Primo de Rivera, por sus antecedentes y por los que vinieron después. Me refiero sobre todo a los que dieron su vida por este ideal. Si estamos hoy aquí es por ellos. Y el agradecimiento hacia nuestros caídos, a los que dejaron normalmente su sangre joven en el combate, los que pelearon por entregar muestras de propaganda, porque se extendiese nuestra idea, pese a los peligros, pese a las amenazas, pese a los atentados. A todos ellos les debemos muchísimo. Yo vuelvo a citar a nuestro Señor Jesucristo cuando nos dice que no hay amor más grande que el que da la vida por sus amigos. El que da la vida por sus amigos, el que da la vida por sus camaradas, el que da la vida por sus compatriotas y el que da la vida por España. A todos ellos, muchísimas gracias. ¡Arriba España! ¡Arriba! Gracias, Manuel. Gracias, Roberto. Y bueno, como no podía ser de otra manera, también hay que dar las gracias al camarada Segundo Gómez, otro gran ejemplo de trabajo, servicio y militancia. Su militancia es intachable, defendiendo y salvaguardando los valores de esta Santa Casa, la Hermandad de la Vieja Guardia, de la que eres impecable presidente. Adelante, Segundo.
decir nada más que daros las gracias por estar esta mañana de domingo aquí y que os pido que os pongáis en pie y me acompañéis a entonar el himno de amor y guerra de la Falange. Cara al sol con la camisa nueva que tú hablas de rojo ayer, me hallará la muerte si me lleva y no te vuelvo a ver. Formaré junto a mis compañeros que hacen guardia sobre los luceros, impasible el ademán y están presentes en nuestro afán. Si te dicen que caí, me fui al puesto que tengo allí. Volverán banderas victoriosas al paso alegre de la paz y traerán prendidas 5 rosas las flechas de mi haz. Volverá a reír la primavera que por cielo, tierra y mar se espera. Arriba escuadras a vencer, que de España empieza a amanecer. ¡España! ¡Una! ¡España! ¡Grande! ¡España! ¡Libre! José Antonio Primo de Rivera. ¡Presente! José Antonio Primo de Rivera. ¡Presente! José Antonio Primo de Rivera. ¡Presente! Caídos por Dios y por España y su revolución nacional sindicalista. ¡Presente! Caídos por Dios y por España y por su revolución nacional sindicalista. ¡Presente! Caídos por Dios y por España y por su revolución nacional sindicalista. ¡Presente!